Un saludo y agradecimiento para las personas que llegan a observar este tutorial sobre operaciones con vectores, en donde se explicarán dos ejemplos del producto de vectores en donde los dos vectores forman ángulos diferentes a 90 grados. Primero recordaremos el concepto del producto de vectores y luego se explicarán dos ejercicios en donde los vectores forman ángulos diferentes a 90 grados. Recordemos el concepto. El producto de vectores es la multiplicación de dos vectores. Reciben este nombre porque tienen dirección y sentido, y el resultado es otro vector. El producto de vectores es diferente al producto escalar de vectores, llamado también producto punto o producto interior entre dos vectores. En este caso se multiplican los dos vectores, pero la resultante no es un vector, viene a ser una medida escalar, o sea que este resultado no tiene dirección ni sentido. El producto de vectores se identifica con el signo de la multiplicación, mientras que el producto escalar, producto punto o producto interior entre dos vectores se identifica con el signo punto. En estas tarjetas aparecen los enlaces de tutoriales sobre el concepto y elementos de los vectores, sobre la suma y resta de vectores, sobre el producto de vectores y el producto escalar de vectores. Estos conceptos son fundamentales para interpretar y comprender mucho mejor los ejercicios que a continuación se van a explicar. Por eso los estamos invitando a que los visiten, los compartan e inclusive se suscriban a este canal. Con el siguiente ejemplo vamos a ampliar el concepto del producto de vectores. Si aquí tenemos esta llave que va a mover esta tuerca, si a esta llave en este punto se le aplica una fuerza en este sentido, ella girará en esta forma y también la tuerca girará en esta forma. Esta fuerza, por tener dirección y sentido, es un vector. Además, aquí encontramos que esta distancia o desplazamiento entre el punto donde se encuentra la tuerca y el punto donde se aplica la fuerza es también un vector. Entre estos dos vectores es necesario tener en cuenta que aquí se forma un ángulo, en este caso diferente a 90 grados. El producto del vector fuerza por el vector distancia o desplazamiento origina otro vector que recibe el nombre de momento de fuerza o torque. Este es un ejemplo de producto de vectores. El vector momento de fuerza o torque en este ejemplo va hacia abajo. Lo trasladamos también a esta parte para mostrar que este vector resultante es completamente perpendicular al vector fuerza y al vector desplazamiento. O sea que este vector con estos otros dos forma ángulos de 90 grados. En el tutorial anterior se observó que el producto entre dos vectores es igual al producto del módulo de ellos dos multiplicados por el seno del ángulo que se forma entre ellos. En este caso, el producto viene a ser el momento de fuerza o torque y es igual a la multiplicación del módulo o magnitud del vector fuerza por el módulo o magnitud del vector distancia o desplazamiento y multiplicado por el seno del ángulo que están formando entre ellos. Apliquemos esta fórmula en la solución de los siguientes ejercicios. Aquí tenemos la llave, la tuerca y una fuerza de 6 newtons. Además, la distancia o desplazamiento viene a ser de 0.35 metros. Aquí tenemos el segundo ejemplo, en donde la fuerza está aplicada en este sentido, diferente al sentido de este. El valor es de 8 newton y la distancia o desplazamiento
viene a ser también la misma, o sea 0.35 metros. El ángulo que se forma entre estos dos vectores es de 60 grados, mientras que el ángulo formado entre estos dos es de 70 grados. En ambos ejemplos nos están pidiendo que averigüemos el momento de fuerza o torque. Primero vamos a hallar el sentido y dirección de ambos torques. Para ello se aplica el método de la mano derecha. En este caso se coloca la mano derecha con los dedos extendidos hacia el vector fuerza. Aquí también aplicamos el método de la mano derecha, la cual se ubica de tal forma que al extender los dedos estén en dirección hacia el vector fuerza. La dirección del dedo pulgar es la que nos indica la dirección del vector resultante o torque. Como el dedo pulgar tiene dirección hacia el sur, el torque también tiene dirección hacia el sur. Lo podemos trasladar aquí en el punto donde va a girar la tuerca. En este ejemplo, el dedo pulgar está en dirección hacia el norte. Por tal motivo, el torque en este caso tiene dirección hacia el norte. También trasladamos el momento de fuerza o torque aquí en el punto donde gira la tuerca. Para hallar el sentido del torque, doblamos los dedos en la dirección del vector desplazamiento y apreciamos que ellos giran en el sentido horario, o sea, en el sentido de las manecillas del reloj. Esto se identifica con el signo negativo. En este otro ejemplo, los dedos extendidos hacia el vector fuerza y al cerrarlos buscando la dirección de la distancia o desplazamiento, ellos se mueven en el sentido antihorario, o sea, en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Por eso se identifican con el signo positivo. Ya tenemos la dirección y tenemos el sentido del vector resultante. Ahora averiguaremos su valor. Para ello aplicamos la fórmula del producto de vectores. En este caso, este producto es el momento de fuerza o torque, multiplicando el módulo o magnitud del vector fuerza por el módulo o magnitud del vector distancia o desplazamiento, y a su vez multiplicados por el seno del ángulo que están formando entre los dos vectores. En este ejemplo, el módulo de la fuerza es 6 newton, la distancia o desplazamiento es este valor y aplicamos el seno de 60 grados. En el segundo ejemplo, el vector fuerza es 8 newton. Este es el vector distancia o desplazamiento y este viene a ser el ángulo. En el primer ejemplo, este producto nos da un valor de 2.1 newton por metro y si averiguamos en la calculadora científica el seno de 60 nos da un valor de 0.87. En este segundo ejemplo, este producto nos da este valor y al averiguar en la calculadora científica el seno de 70 da como resultado 0.94. Al realizar esta operación obtenemos que el torque es igual a menos 1.83 newton por metro. Tiene signo negativo porque este fue el signo que se dedujo al analizar el sentido de giro de la llave en este caso. En este otro ejemplo, el torque tiene un valor de más 2.6 newton por metro, signo positivo porque este fue el signo que se dedujo al analizar el sentido de giro de la llave en este caso. La interpretación de este resultado es la siguiente: esta tuerca girará con un torque de 1.83 newton por metro y lo hace en sentido negativo. Esto indica que si la tuerca en este momento tuviera aquí un tornillo, ella va girando en esta forma alrededor del tornillo y va descendiendo en esta dirección.
Mientras que el torque de más 2.6 newton por metro, en este caso, si aquí tuviéramos un tornillo, este signo positivo está indicando que la tuerca giraría alrededor del tornillo en esta forma para ir ascendiendo, o sea, va en dirección norte o sentido hacia arriba. Con estos dos ejemplos hemos explicado el producto de vectores con ángulos diferentes y con sentidos distintos. En la parte inferior de este tutorial, en la descripción, se encuentran enlaces de las imágenes utilizadas en este tutorial. Recuerden seguir visitando en YouTube el canal comoaprendermas.com.